¿Estamos listos para escuchar la palabra? Vamos a ella. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Voy a ir rápido porque tenemos mucho que abarcar el día de hoy. Hoy va a ser un poquito más largo de lo normal. Espero que no, pero vamos a ver una porción larga. Colosenses 1:15. Un cántico que exalta a Cristo es el tema número 2 de esta serie Colosenses, que nadie os engañe, y vamos a estudiar el día de hoy desde los versículos 15 hasta el 23 de Colosenses capítulo 1, pero tomaremos como base el versículo 15. Dice la palabra de Dios: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En la enseñanza anterior vimos cómo Pablo oraba por los hermanos en Colosas. Nos metimos a ver cómo el apóstol Pablo oraba por ellos. Aprendimos que es bueno orar por nuestros hermanos, ¿verdad? Es bueno orar los unos por los otros. Es bueno también decirles que estamos orando por ellos cuando es así, cuando estamos orando por ellos. Y además aprendimos cómo orar por nuestros hermanos, qué cosas específicamente pedirle al Señor por nuestros hermanos. Pero también aprendimos verdades espirituales dentro de la oración del apóstol Pablo por los hermanos. Y el propósito principal del apóstol Pablo en esa porción, era que ellos, los colosenses, comenzaran a meditar en la realidad de que Cristo, quien es la sabiduría de Dios, está en nosotros. La sabiduría, el conocimiento espiritual están en nosotros. De esta forma, si ellos sabían que Cristo moraba en ellos, mora en los que hemos creído en Él, pues no iban a ser fácilmente engañados por falsas doctrinas, porque si yo ya tengo a Cristo morando en mí, no me hace falta nada. Así que nadie puede venir a ofrecerme algo más. Ya lo tengo todo, estoy completo en Él. Así que de esta manera, conociendo estas verdades y esto enseñando a través de la oración el apóstol Pablo, ellos no serían falsamente engañados o fácilmente engañados, por doctrinas que estaban introduciéndose en esa comunidad de creyentes en Colosas, una muy linda iglesia, pero que ya estaba enfrentando algunos desafíos. Comencemos con el tema del día de hoy. En la porción del día de hoy vamos a ver a Pablo todavía enseñando a los colosenses, pero ahora a través de un cántico. En la enseñanza anterior, en la porción anterior, les estaba enseñando a través de la oración esta verdad profunda y práctica también, y ahora les va a enseñar a través de un cántico. Algo que ha caracterizado al pueblo de Dios son sus cánticos. No sé si te ocurrió a ti, pero la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana, yo era un niño todavía, y me impactó ver al grupo musical, al grupo de alabanza ahí tocando con todos los instrumentos. Y bueno, no era tampoco algo muy desarrollado musicalmente, pero el simple hecho del escándalo de la batería ya me enganchó a mí y me fui hasta el frente. Y yo sí era de esos niños que estaban ahí enfrente de la batería viendo al baterista, ¿no? Y los cánticos era algo impresionante, con poco sonido, bocinas que teníamos. Bueno, se hacía una alabanza preciosa y es algo que nos ha caracterizado. Cantar, por cierto, es una habilidad que Dios le otorgó al hombre. Por cierto, no a todos, ¿verdad? O sea, a unos más que otros tienen la habilidad para cantar, evidentemente. Y esa expresión de cantar, este don que Dios le dio al hombre en general, decía unos más que otros, esta expresión se puede usar para muchas aplicaciones. Por ejemplo, cuando alguien cumple años, pues le cantamos, ¿no? Feliz cumpleaños. Y bueno, y todos le dan su cantada para honrar, hacer sentir bien al festejado. Pero hay otras aplicaciones. Por ejemplo, un enamorado le canta a su enamorada, ¿verdad? Lo dije en idioma peruano, ¿verdad? El enamorado, la enamorada. O sea, el novio, la novia, ¿verdad? Le canta el novio a la novia al novio. Y eso, bueno, hasta hay un libro en la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares, ¿no? Que es puro romance. Hay otras aplicaciones del cántico. Por ejemplo, cuando le rendimos honores a nuestra bandera, ¿no? A nuestro país. Esto son algunas aplicaciones del cántico. Una habilidad que Dios le dio al hombre. Ahora, si Dios creó al hombre y le dio esta capacidad de cantar para muchas aplicaciones, esperamos, obviamente, que este don que Dios le ha dado al hombre se utilice para darle alabanza a Él. O sea, es obvio que si Dios se lo ha dado al hombre, espera que el hombre se lo dé a Él también, le ofrezca cánticos a Él. De hecho, esto es algo que se espera de un creyente. Se espera de un creyente que cante, aunque cante feo, pero que cante, que alabe al Señor.
Y esto lo podemos ver en esta misma epístola, en unos capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 16 de esta misma epístola. Todavía no vamos a estudiarlo, solo quiero citarlo. Capítulo 3, versículo 16 de Colosenses dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, subraya eso, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pero no se trata solo de cantar por cantar. El contenido de lo que cantamos, o al menos en este contexto, el cántico congregacional, el contenido debe ser bíblico. Puede ser que estemos cantando literalmente las Escrituras, como hay algunos de los cánticos que tenemos en nuestro repertorio de casa de oración, que se han compuesto los mismos pastores y hermanos de las casas de oración, que se han extraído tal cual de la Biblia. El otro día me dijeron: oye, qué bonita canción compusiste. Le dije: no, yo no la compuse, yo nomás me la pirateé de ahí de la Biblia y le puse melodía y armonía y ya está, ¿no? Pero hay algunos cánticos que salen literalmente de la Biblia, otros fluyen desde la Biblia, o sea, tienen su sustento en la Biblia. Esto porque a través de los cánticos podemos aprender. A través de los cánticos podemos ser exhortados. Por eso es importante que los cánticos fluyan desde la palabra, ya sea de forma literal o de forma parafraseada. En esta enseñanza veremos un claro ejemplo de un cántico lleno de profundidad bíblica que sirve para enseñar, que sirve para exhortar. Muchos eruditos coinciden que los versículos 15 al 20 de Colosenses 1 eran un himno que se entonaba en la iglesia primitiva, por su estructura poética en el idioma original, por supuesto. Hay un sitio en internet que dice lo siguiente acerca del cántico en la iglesia. Dice: el canto en la iglesia primitiva, es decir, los primeros cristianos, fue una manifestación esencial de la adoración, profundamente arraigada en las tradiciones judías y adaptada para expresar la nueva fe en Cristo. A través de prácticas como la salmodia, el canto antifonal, es decir, se cantaba una parte unos y otros cantaban la otra, ese es el cántico o canto antifonal, y la composición de himnos, los primeros cristianos cultivaron una rica herencia musical que sentó las bases para la evolución de la música sacra en los siglos posteriores. Hasta aquí termina la cita de este artículo. La realidad es que muchos de nosotros recordamos más las verdades de la palabra cuando las cantamos. Por ejemplo, si yo canto: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué sigue? Útil para... ¿Y luego? Estamos cantando 2 Timoteo 3:16. Estamos cantando la palabra de Dios, así, tal cual. Y nos la acordamos, ¿por qué? Porque tiene una melodía, porque tiene una música poderosa, bonita. Y esto afirma lo que acabo de decir, que recordamos más las verdades espirituales cuando las cantamos. De la misma manera, este cántico ayudaba a los creyentes a mantener su doctrina centrada en Cristo y a no dejarse engañar. O sea que a través de lo que cantamos también podemos resguardarnos de falsas doctrinas. Colosenses 1:15, leámoslo nuevamente, solo la primera parte. Comencemos a ver el contenido de esta canción, de este cántico. Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, este cántico comienza proclamando que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos dice de qué se trataba la distorsión que estaba introduciéndose en la iglesia de Colosas. Es una distorsión bíblica que tenía que ver con la deidad de Cristo. Esto es, que Cristo no era Dios. La palabra imagen, del griego eikon, se usó, por ejemplo, hablando de una imagen en una moneda, la inscripción que está en una moneda. No en una mera semejanza, sino en lo que representaba esa imagen en la moneda. Por ejemplo, en Mateo, en los Evangelios, Mateo 22, vemos a Jesús enseñando a los que estaban tratando por ahí de tentarles, ¿no? Y estoy solamente ilustrando a través de este versículo lo que la palabra eikon, imagen, representa. Dice Mateo 22, 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? O sea, ¿pagamos impuestos o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta eikon, imagen, y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
O sea, ahora que el tío Sam, ¿verdad? Hay que darle al tío Sam lo que es del tío Sam, sin dejarle de dar a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? De manera similar, volviendo pues a este ejemplo, ¿no? La moneda que tenía la imagen del César representaba el gobierno del César, el cual requería un tributo a los ciudadanos que estaban bajo ese imperio para poder hacer carreteras, etc. De manera similar, decía, Cristo es la impresión exacta de la naturaleza de Dios en forma humana. Él es la manifestación perfecta de Dios. Dice Juan 1:18, una verdad, y es que a Dios nadie le vio jamás. ¿Por qué? Porque si un hombre ve a Dios, cae muerto. ¿Sí? O sea, es tal el poder de Dios, que Dios es espíritu, y es tal el poder de Dios que si un hombre pudiera verle de frente, cae muerto. Como alguien no puede ver directamente al sol, ¿verdad? Dice, a Dios nadie le vio jamás. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es lo que está diciendo Pablo en Colosenses 1:15, que Él es la imagen del Dios invisible. Como a Dios nadie le puede ver, su Hijo puede hacerle ver al hombre. Jesús comparte la misma esencia que el Padre, revelando plenamente su naturaleza divina. Como dice Hebreos 1:3, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Es lo que dice Hebreos 1:3. Continúo leyendo Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este término primogénito, del griego prototokos, no indica que Cristo sea un ser creado. Y esto es bien importante que lo tengamos claro. Cristo no es un ser creado. A ver, diga, Cristo no es un ser creado. No. Lo que está enfatizando aquí cuando dice primogénito es la preeminencia de Cristo, la autoridad de Cristo sobre toda la creación y también su papel en la creación misma. El Salmo 89, versículo 27, que es un salmo mesiánico, ahí habla también, está hablando del Mesías y lo pone como el primogénito. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, al decir o al ver esta palabra aquí, primogénito, no quiere decir que Cristo haya sido el primer ser creado. Hay sectas que enseñan esto, que Cristo es un ser creado y que fue el primero, y te van a sacar Colosenses 1 y van a torcer la Biblia y te van a decir, ahí está, es el primogénito de toda la creación, es el primer ser creado. Pero debemos de entender y de leer la Biblia en su contexto. La Biblia, su mayor parte, sobre todo el Antiguo Testamento, fue dirigido a judíos. Era para una audiencia judía. De hecho, el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús vino a lo suyo, a los judíos, al pueblo de Israel. Cómo Pablo predicaba primero en la sinagoga y de allí seguía predicando a los no judíos, a los gentiles. Entonces, cuando vemos todo desde una cosmovisión judía, entendemos la valía, el valor de un primogénito. No hubieron unos hermanos ahí en la Biblia que tuvieron un altercado por la primogenitura. ¿Por qué? Porque el primogénito gozaba de derechos especiales sobre sus demás hermanos. Tenía también responsabilidades sobre sus demás hermanos. Incluso tenía autoridad sobre sus demás hermanos, el primogénito. Por eso era tan valiosa la primogenitura. De igual manera, el Señor Jesús tiene la autoridad suprema sobre toda la creación, como leímos en el Salmo 89, 27. Continuamos leyendo Colosenses 1, ahora el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquí está afirmando que todo lo que hay, todo lo que existe en el universo, tanto visible como invisible, esto incluye el aire, el oxígeno, todo fue creado en Cristo. Todo fue creado por Cristo, o sea, Él como autor, y todo fue creado para Cristo, Él como el dueño de todo. Esto, como dije, incluye el universo, lo visible, lo invisible, incluso las jerarquías espirituales como los ángeles, de los cuales va a hablar más adelante. Todos ellos fueron creados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y esta declaración le coloca al Señor Jesucristo como el agente activo de la creación, como el creador de todo
y reafirma su divinidad, reafirma su poder supremo. Así que con esto podemos afirmar que Cristo no fue un ser creado. Si la creación fue efectuada por Él y para Él, ¿cómo se puede decir que Él fue un ser creado? Leo 2 versículos más para que no se vaya de Colosenses. Quédese ahí, yo se los leo. Dice Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Hebreos 1:2 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, y por quien asimismo hizo el universo. Lo hizo por Él. Antes que fuera el universo, Cristo ya era, es y seguirá siendo. Para que lo entendamos bien lo que estoy diciendo, imagínate que tienes a un arquitecto, sabe cómo construir casas, incluso le entra también a la talacha, ¿sí? Y sabe también de construcción y de materiales y construir. El arquitecto diseña la casa, el arquitecto construye la casa y luego el arquitecto habita y posee la casa. Eso es lo que estamos hablando, salvando todas las diferencias, por supuesto. Cristo es el arquitecto, es el constructor y es el dueño y el propósito de toda la creación. Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas, o sea, antes del universo, Él es. Y todas las cosas en Él subsisten. Nuevamente declara que Él es antes de todo. Fíjate cómo no dice, y Él existe. No, dice, Él es. ¿Por qué es relevante esto? Porque la existencia tiene un principio. O sea, cuando Dios dijo, sea la luz comenzó a existir. No era, pero comenzó a existir. Pero Dios, así se reveló a Moisés. No como yo fui, yo seré, no, yo soy. Así, yo soy. El mismo Jesús dijo a los judíos, antes que Abraham fuera, yo soy. Y por eso es que procuraban matarle a Él. ¿Por qué? Porque se hacía igual a Dios. Eso está en Juan 8:58. Luego declara, en Colosenses 1:17 que estamos viendo, que no solo es creador, sino que también es sustentador. Él sustenta todas las cosas. Y esta función de Cristo como sustentador asegura que todo lo que hay, todo lo que existe, funcione en armonía, funcione en propósito, y Él está controlándolo todo de forma soberana. Los científicos hablan de fuerzas fundamentales que mantienen el universo unido. Es lo que dicen ellos. No, es que son fuerzas fundamentales para que todo esté funcionando, todos los planetas estén en su órbita, todo, son fuerzas fundamentales. Esto dicen los científicos. Los filósofos griegos, grecorromanos, decían que todas las cosas eran mantenidas juntas por Zeus o por el Logos, así es como le llamaban ellos. Pero como creyentes, nosotros, los hijos de Dios, reconocemos lo que está escrito, que es Cristo quien creó todas las cosas y quien sustenta, sostiene todas las cosas. ¿Por qué? Por la palabra de su poder. Así de poderosa es su palabra, que puede sustentar todas las cosas. Versículo 18. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bueno, después de describirle como creador, como sustentador, ahora lo describe como cabeza de la iglesia, la cual dice es su cuerpo. Y esta es una metáfora que sigue enfatizando la autoridad, el liderazgo de Cristo no solo sobre la creación, sino sobre la comunidad de creyentes en todo el mundo, en todos los tiempos. Así como el cuerpo no puede sobrevivir sin una cabeza, la iglesia no puede sobrevivir sin Cristo. Qué bueno que dijo amén. Porque algunos piensan que la cabeza de la iglesia es un hombre que se enferma y de gravedad y se muere, un hombre que peca, ¿sí? O sea, ¿cómo podemos creer eso? Bueno, eso está en nuestra humanidad, ¿no? El poner a un hombre en el lugar de Cristo. Pero la palabra muestra claramente que la cabeza de la iglesia es Cristo, no es un hombre, no es un sacerdote, no es un pastor, no es un apóstol, no, es Cristo la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene como cabeza a Cristo, y así como dije, como el cuerpo no puede sobrevivir sin la cabeza, la iglesia no puede sobrevivir sin Cristo. Por esto hay iglesias a las que se les ha quitado su candelero, iglesias que han desaparecido
o se han convertido en otra cosa que no es iglesia, porque quitaron a Cristo del mensaje, quitaron a Cristo de la enseñanza. Por eso han habido denominaciones, movimientos enteros que han desaparecido. ¿Por qué? Porque han quitado a Cristo del centro y han puesto a un hombre falible, a un hombre pecador. Y la iglesia no puede cumplir su misión sin Cristo. Es imposible que la iglesia cumpla su misión sin Cristo. Hay religiones que conocen o reconocen a Cristo como un profeta. Yo platicaba, tenía un compañero en uno de mis trabajos que era de otra religión y decía, no, qué bueno, sí, Cristo, todo bien. Él fue un profeta, es lo que decía. Hay religiones así, que le reconocen como un profeta, que le reconocen otras religiones como un ángel. ¿No? Sí, Cristo fue como un ángel, pero nunca le van a reconocer como cabeza de todo. Bueno, en cualquier iglesia, en cualquier congregación, en cualquier grupo que no reconozcan a Cristo como cabeza, allí no hay salvación. No pertenecen a la iglesia de Cristo. Y eso es lo que Pablo estaba enseñando a través de este cántico. Es lo que les estaba enseñando, que Cristo es supremo sobre todo. Y esto, mis hermanos, cuando decimos sobre todo, podemos pensar en la muerte. Y es lo que dice el texto bíblico. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Y esta descripción de Cristo como el principio y primogénito de entre los muertos nos indica que Él es el origen de la nueva creación, o como se conoce también en teología, como el nuevo nacimiento. Para que una persona nazca de nuevo, debe morir al pecado y nace de nuevo. Así que Él es el origen de esta nueva creación. Y también Él es el origen de la resurrección. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo físico glorificado. Ese era el gran problema en Colosas, el cuerpo. No, ¿cómo va Jesús a tener un cuerpo si el cuerpo es malo? Bueno, pues les está diciendo Pablo a través de este cántico que sí, efectivamente tuvo un cuerpo. Él fue el primogénito de entre los muertos, el primero en morir, el primero en resucitar con un cuerpo físico glorificado. Y esto que estoy diciendo nos asegura nuestra resurrección futura. A los que hemos creído en Cristo, resucitaremos para no volver a morir. Y cuando digo resucitaremos, no estoy hablando de que los gasparines ahí, fantasmitas, vamos a andar ahí como... No, vamos a tener un cuerpo físico glorificado que ya no enferma, ¿sí? Pero no por eso lo vamos a ser negligentes con el cuerpo ahora, ¿no? Al fin que el Señor me lo va a renovar. No, hay que cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu, es morada del Espíritu. Pero resucitaremos con un cuerpo físico glorificado, y este versículo bíblico, a través de este cántico, podemos afirmarnos en esa verdad, de que resucitaremos todos los que hemos creído en Él. Hablando de resurrección, en los evangelios, en Juan 11, vemos a Jesús llorando ante la tumba de su buen amigo Lázaro, el cual había muerto. Pero Jesús le llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro sale de la tumba, ya olía mal, o sea, estaba bien muerto, olía mal, sale de la tumba y todos podemos ver cómo, bueno, Lázaro todavía vivió un tiempo más, pero después volvió a morir, ¿sí? De la resurrección que estamos hablando es de una resurrección como la de Cristo. Cuando Él resucitó, apareció a sus discípulos por 40 días y luego ascendió a los cielos. Ese cuerpo ascendió a los cielos. Asimismo, nosotros seremos resucitados, porque hemos creído en quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Continúo leyendo, dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, o toda plenitud. Bueno, este cántico afirma que toda la plenitud de la deidad reside en Cristo. Toda la plenitud de la deidad. No es que Él era poquito Dios o 50%, 25%, no. Toda la plenitud de la deidad reside en Cristo. Y esto nos recuerda algo que mencionábamos en la enseñanza anterior, que creemos en un Dios, un solo Dios en tres personas. Y cada persona divina, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son iguales. No es que el Padre tiene más deidad que el Hijo, no es que el Hijo tiene más deidad
que el Espíritu Santo y que el Espíritu tiene menos que el Padre y que el Hijo. No, no, no. En cada una de las personas divinas habita la plenitud de la deidad y aquí está enfocado en Cristo. Y esto significa que el Señor no es simplemente un representante de Dios, no, sino que en Él habita toda la esencia de Dios, toda la naturaleza divina. Por tanto, cualquier enseñanza que disminuya la divinidad completa de Cristo es opuesta al testimonio de Dios en la palabra. Repito, cualquier enseñanza que disminuya la divinidad completa de Cristo se opone al testimonio de Dios en la palabra. Y esto por poner un ejemplo nada más, sin pretender entrar en controversias, ¿no? Hay personas que son muy dogmáticas, o sea, así como está, literalmente tiene que ser, y en su intención de ser muy correctos, terminan transgrediendo verdades bíblicas. Leemos en la palabra que oramos al Padre en el nombre del Hijo, ¿sí?, por el poder o con la asistencia del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que no vayamos a orar a Jesús, ¿sí? O sea, no sé si ha oído, no le ores a Jesús, no le ores al Espíritu Santo, porque eso no es bíblico. Bueno, si yo no le voy a orar al Espíritu Santo, por poner un ejemplo, entonces estoy diciendo ¿qué? Que el Espíritu Santo no tiene toda la plenitud de la deidad, solo el Padre. No, mis hermanos, cada una de las personas divinas son iguales en deidad, en poder, y por supuesto que si yo oro al Espíritu Santo, no va a ser así como que oración denegada, no llegó al departamento correcto. Debe llegar al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. No, luego caemos en tanto dogmatismo y a veces personas dicen, no le ores a Jesús, se le ora al Padre en el nombre de Jesús. Bueno, se le ora a Jesús. ¿Cuántas personas no clamaron a Él y le dijeron, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y Jesús les ha de haber dicho, no, tienes que orar al Padre en mi nombre. No, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Y estoy dando solo un ejemplo de cómo a veces, tratando de ser muy correctos, terminamos oponiéndonos al testimonio de Dios en su palabra. Él es Dios, Jesús es Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. No hay nada de la naturaleza divina que esté ausente en el Señor Jesucristo. Versículo 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí empezamos a ver el concepto de la reconciliación. Para la palabra reconciliar se utiliza el verbo katayazo. En el Nuevo Testamento tiene dos usos. Uno es la restauración de relaciones entre personas, lo cual vemos en 1 Corintios 7. O sea, cómo las relaciones de personas se quebrantan, pero cómo estas personas pueden reconciliarse, ¿verdad? Cuando se piden perdón, cuando hay comunicación, etcétera. Bueno, ahí está katayazo, reconciliación entre personas. Y el otro uso es la restauración de la relación del hombre con Dios. Dice la palabra que por naturaleza somos enemigos de Dios, por nuestro pecado, por el pecado que está en nosotros. Pero Dios tomó la iniciativa, envió a su Hijo y a través de su Hijo podemos reconciliarnos con Dios, hacer las paces con Dios. En esta obra de reconciliación entre el hombre y Dios, Dios es el sujeto activo, como dije, es quien toma la iniciativa para reconciliarse. Y esta reconciliación es a través del Señor Jesucristo, como dice 2 Corintios 5, 18 al 19. También la palabra nos enseña que Dios reconcilió a los pecadores por la muerte de Cristo. Fue la muerte de Cristo la que trajo reconciliación entre el hombre pecador y el Dios Santo. Fue su muerte. Y esta reconciliación es un regalo de Dios que el hombre simplemente debe aceptar por la fe. Es al oír esta buena noticia de que Dios tomó la iniciativa para que hubiera una reconciliación, y al oírla viene la fe y el hombre únicamente acepta por fe este regalo. La cruz elimina todo impedimento legal, moral, para que Dios pueda salvar al pecador. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Continúo leyendo, dice, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y esto, a ver, si eres observador y eres preguntón, como algunos somos, ¿qué estamos leyendo? O sea, Dios reconcilió, ¿verdad? Reconciliación es entre el hombre y Dios, ¿sí? Pero luego aquí dice que reconcilió las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Ahora, ¿qué cosas están en la tierra?
porque no está hablando de personas, sino está hablando de cosas. ¿Qué cosas están en la tierra? ¿Animales? ¿Plantas? O sea que Dios reconcilió también a los animales. Ya se despertaron algunos. Entonces también Cristo murió por mi perrito. No. A lo que se está refiriendo, aunque sí incluye la creación, ¿no? O sea, todo, se está refiriendo específicamente a la reconciliación, la cual tiene un alcance universal. O sea, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, tiene un alcance universal. No solo afecta a las personas, a la raza humana, sino también a la creación entera. O sea, Dios murió por la humanidad, pero la creación, que no es humanidad, también es afectada por la redención de Cristo. ¿De qué manera? Ahí vamos a responder esta pregunta. Romanos 8, 20 al 22, solo anótelo, indica que el pecado trajo corrupción al mundo. Esto lo vemos desde el Génesis, ¿no? O sea, en el Génesis, en el Edén, todo era fructífero, todo era bonito. Imagínate, Adán podía ponerle nombre al león y al elefante, y no había miedo, no había muerte, no había rasguños ni mordidas, nada, o sea, todo era perfecto. Pero ¿qué ocurrió con el pecado? Podemos ver que cuando entró el pecado, cuando el hombre desobedeció a Dios, podemos ver cómo hay una maldición sobre Adán. Y decía Dios, vas a trabajar con el sudor de tu frente para que la tierra te dé fruto, vas a sudarle. O sea, ya no era algo natural, sino que ahora iba a requerir un esfuerzo por la descomposición que inició en la creación. En la tierra, en las plantas, incluso en los animales, ya empezaron las bestias salvajes a perseguir al hombre, ¿no? Esto por causa del pecado. Pero Cristo, con su obra en la cruz, ha abierto la puerta para la restauración de toda la creación. En el futuro, esta reconciliación se va a manifestar plenamente. Ahorita está como que se dio el down payment, ¿sí? Pero en el futuro, cuando Cristo vuelva en gloria, vamos a gozar de esto a plenitud en el reino milenial de Cristo. Veremos nuevos cielos y nueva tierra. Hasta allí podemos ver el alcance de la redención. Isaías 11, versículo 6, ahí sí obsérvalo para que te vuele más la cabeza, ¿no? Y acabes de entender cómo será este reino milenial, cómo será este reino en donde, bueno, pues ya no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Eso tiene que ver con la humanidad, no habrá pecado, pero como dije, es un reino físico. Estaremos con cuerpos físicos. ¿Y qué haremos con esos cuerpos físicos? ¿Cómo será esta nueva tierra, estos nuevos cielos? Para los que les gusta la escatología, ¿no? Isaías 11:6. Morará el lobo con el cordero. ¿Sí? A ver, un lobo se supone que se come al cordero, ¿verdad? Bueno, aquí van a morar juntos y no va a pasar nada. Van a ser compas, no van a ser predador y presa, ¿no? Dice, y el leopardo con el cabrito se acostará, ¿sí? ¿Qué escena tan maravillosa, ¿no? O sea, hasta ahí alcanza la reconciliación de Cristo, hasta ahí afecta la creación, hasta lo que veremos nosotros. Veremos esto. Dice, y el león y la bestia doméstica andarán juntos. O sea, ahorita avienta tu perrito ahí al zoológico, al león, a ver qué pasa, ¿no? Pero en el reino milenial de Cristo dice que el león y la bestia andarán juntos, y fíjate qué cuadro, y un niño los pastoreará. Uy, qué precioso, ¿no? Hay una canción de Marcos Vidal que se llama Israel, y así dice literalmente este texto, hablando de cánticos, ¿no? Dice, jugarán el lobo y el cordero, y un niño los guiará. Algo así, ¿no? La melodía. Ya no sé si la recompuse, pero es lo que dice, ¿no? El niño guiando al lobo, al cordero, al becerro, al león, y ahí el niño delante, ¿no? Jugando con ellos. Qué maravilloso. Ahorita les das peluches a los niños, pero en el reino milenial serán con animales reales, ¿no? Qué maravilloso. Hasta ahí alcanza la redención. ¿Por qué? Porque el Señor creó todas las cosas con su palabra, y Él redimirá todas las cosas en ese sentido, la humanidad para vida eterna y la creación para que el hombre pueda nuevamente gobernar sobre la creación, para que pueda disfrutar de esa creación perfecta de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Bueno, todo esto es profundo y hay mucho que decir, de hecho, acerca de la persona de Cristo. Hay una materia que se llama Cristología, en donde se estudia todo esto a detalle. El desafío para mí es, en pocos minutos, tratar de no confundirlo, hablando de estos términos teológicos que pueden llegar a ser profundos. Y hay mucho que decir, como dije, pero si esto que yo dije no impacta nuestras vidas, solo es información.
O sea, si yo te hablo de cristología y te hablo de la doble naturaleza de Cristo, de la unión hipostática y de todos estos términos teológicos, y tú los aprendes bien, eres un buen alumno, pero esto no impacta tu vida, solo es información. Solo es una materia más, ok, ya vamos a la que sigue. Y es que tener conocimiento de verdades teológicas, escucha esto, no salva a nadie. Tener conocimiento de verdades teológicas no salva a nadie. Cantar cánticos que exaltan a Cristo tampoco salva a nadie ni santifica a nadie. Es necesario abrazar esas verdades y dejarnos impactar por esas verdades. O sea, el conocimiento de estas verdades no es el que salva a nadie, sino es el impacto de ese conocimiento, que baje de la mente al corazón. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a salvar intelectos únicamente. Él vino a salvar lo que se había perdido, pecadores, ¿sí? Es lo que vino el Señor. El día de ayer estaba, y lo digo con todo el respeto, de verdad, es con el afán de ilustrar. Estaba yo ante una persona que estaba lleno de sondas y de medicamentos, como 10 medicamentos aproximadamente a través de las venas, batallando para respirar, ¿sí? Y estaba yo delante de esa persona, la cual ahora ya falleció, y al estar yo delante de esa persona, no me iba a poner a decirle, mira, la unión hipostática, o sea, no, yo le hablé de Cristo, le hablé en un poquito tiempo nada más, la realidad de que Dios le amó de tal manera que envió a su Hijo para derramar su sangre por sus pecados, y que si él creía, aún yo le hablaba en fe, yo en fe de que estaba consciente, de que me estaba oyendo y de que en su interior podía responder a este evangelio que se le estaba presentando. Bueno, y lo hice, y yo tengo fe de que así fue y de que está con el Señor. Eso es lo que yo creo, mis hermanos, porque todo aquel que oye el evangelio, cree en el evangelio, es salvo. No dice la palabra aquel que entiende la unión hipostática, aquel que entiende la doble naturaleza de Cristo y la teotocos y la prototocos. No, es el que cree en Cristo tiene vida eterna. Así de simple es el mensaje que nosotros predicamos. Ahora, no por ser simple es menos valioso. Es un tesoro, dice la palabra, que es un tesoro que está en nosotros en vaso de barro para que lo llevemos, para que lo proclamemos. Pero pues no se trata de conocer verdades teológicas así al por mayor, porque yo conozco muchas personas que conocen mucho acerca de conceptos bíblicos, que pueden incluso transmitirlos bien, pero que no ha habido una transformación en su corazón. Así es. Leamos la siguiente sección. En ella encontramos la aplicación de todo esto a nuestras vidas, ¿sí? Hasta ahorita estábamos teológicos, pero ahora vamos a la parte práctica, porque la palabra tiene también practicidad para nosotros. Dice, y a vosotros también, versículo 21, diga a mí. O sea, todo el cántico, ¿sí? Ahora ya viene la aplicación. Haz de cuenta que ya se echó su cantadita Pablo, y ahora les dice, y a ustedes también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Comienza con esta frase, y a vosotros. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es primeramente para nosotros. Es decir, antes de que veamos la necesidad que otros tienen, veámosla en nosotros mismos. He escuchado a personas que dicen, no, pues yo traigo a mi hijo porque está chiquito, porque es joven. No, espérate, sí, qué bueno que lo traes, pero ¿y tú? ¿Y a vosotros? ¿Y tú qué? Porque hay quienes creen que, no, pues yo ya la hice, yo ya hice mi vida, yo pues soy buena persona, yo no necesito a Cristo, pero mi hijo sí, porque se anda bien mal. No, espérate, o sea, y a vosotros también. La obra de Cristo es para nosotros, o estamos muy preocupados por otro, ¿no? No, porque el otro cambie, no, mira el otro cómo anda, y no. Jesús dijo, miren, primero saquen la viga de su propio ojo, para que luego entonces saquen la paja del ojo de tu hermano. O sea, la obra de Cristo primeramente es para nosotros. Preguntarme primeramente, como le dijo Pablo a los Corintios, examinaos si estáis en la fe. No, pero sí yo sé, conozco esto, aquello, y sí, pero ¿estás en la fe? O sea, ¿realmente eso que conoces lo has abrazado, lo has creído, descansas en ello? Ok, bueno, entonces ya podemos ver. Por otro lado, vemos que el Señor quiere relacionarse con nosotros de forma personal, ¿sí?
a vosotros también. O sea, ese Cristo glorioso que nos ha sido presentado a través de este cántico, el que hizo todas las cosas, el que la sustenta, el que es la cabeza de la iglesia, en el que habita toda la plenitud, el que va a redimir incluso la creación, todo, ese Cristo quiere relacionarse contigo, quiere relacionarse conmigo de forma personal, no solo de forma intelectual. Hay una distinción, ¿no? O sea, yo puedo saber mucho de mi esposa, muchas cosas, pero yo quiero a mi esposa. Sí, ahorita anda ya con los niños, pero yo quiero, quiero tener una relación con ella cercana, no solamente saber cosas acerca de ella. Bueno, Dios, el Señor Jesucristo quiere tener esta relación personal con nosotros. Comienza por plantear lo que éramos antes de ser reconciliados. Dice, ¿y a vosotros qué erais? Y nos dice lo que éramos antes de reconciliarnos con Cristo y lo que son los que no se han reconciliado con Él. Meditar en estas cosas debe aniquilar nuestra arrogancia. Predicaba el pastor Toño Ortiz ayer a la congregación en Guadalajara, ¿no? Acerca del orgullo y de cómo a veces, porque nos leímos un libro de teología o leímos un artículo, un blog por allá, ya nos sentimos como que wow, los teólogos, ¿no? Ya aprendiste lo que significa la palabra neumatología y ya te sientes, olvídate, ¿no? Y empezamos a desmerecer a otros. No, esos de esa iglesia, esos no tienen la sana doctrina. Yo sí tengo la sana doctrina. Espérate, cálmate. Por eso la palabra nos dice, y a vosotros que erais en otro tiempo, lo que erais. Y cuando yo recuerdo lo que yo era, cuando yo recuerdo lo que yo hacía, cuando yo recuerdo todo eso, como que se me bajan los humos un poquito, ¿no? Y entonces ya veo al que anda como yo andaba, con ojos de misericordia. Y digo, no, pues dale chance, ¿no? O sea, también tiene solución, ¿no? Tiene remedio, porque luego pensamos que nosotros somos los últimos de los pecadores a los que Dios salvó y para los demás ya no hay. No, espérate. O sea, así como está esa persona, yo estaba un poquito peor, ¿eh? Pablo decía, de los pecadores de los cuales yo soy el primero, ¿sí? Yo estaba peor que todos. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. O sea, lo mío estaba grueso. Así que pues, puede salvar a cualquiera el Señor, si me salvó a mí. Y así a veces como que se nos sube, pero meditar en esto debe aniquilar nuestra arrogancia, nos debe impulsar a ser agradecidos con el Señor y también a hablar del Evangelio a las que no han creído en el Evangelio. En otro tiempo dice la palabra que éramos extraños. En el original denota una separación de Dios. Esto éramos y estos son los que no han creído en Cristo. Están separados de Dios. No que Dios no les ame, pero no tienen una comunión con Él, están separados de Él. Y aunque esto no implica que Dios no nos favorecía y que no favorezca a los que no han creído en Él, gozábamos y los que no han creído en Él gozan de bendiciones de Dios, favores de Dios, lo que implica es una exclusión de la ciudadanía del pueblo de Dios. Aquel que no ha creído en Cristo, aunque le sale el sol, aunque hay oxígeno, aunque incluso puede ser bendecido con cosas materiales de parte de Dios, pero no es parte del pueblo de Dios. También dice que en otro tiempo éramos enemigos en nuestra mente. Y esto nos da un pantallazo de lo que hay en nosotros en nuestra naturaleza caída. Hay una enemistad en nuestros pensamientos para con los pensamientos de Dios. De eso se trata todo esto, ¿eh? O sea, venimos a escuchar la palabra y como cantábamos, para que el Señor derribe nuestros argumentos. Esos pensamientos que se levantan, que quieren oponerse a la voluntad de Dios en la palabra. Y lo estamos viendo los domingos, ¿no? No tengo que ahondar demasiado ahí. Yo pienso una cosa, pero me doy cuenta que Dios piensa lo contrario. Entonces, ¿quién tendrá la razón, verdad? O sea, ¿a quién vamos a seguir? ¿A mis ideas o a lo que dice la palabra de Dios? Y esa es la lucha en la que nosotros estamos. Lucha que los que no conocen a Cristo y nosotros mismos antes de conocerle no teníamos. Íbamos nomás así por la vida, dándole y pues nos llevábamos todo entre los pies, ¿no? Y haciendo un desastre, y creyendo que estábamos muy bien. Bueno, así es como estábamos nosotros. Ir en contra de la voluntad de Dios es lo que significa. Ir en contra de la santidad de Dios. Dice la palabra que las obras de la carne son enemistad contra Dios. Y esta enemistad se origina ¿en dónde? En la mente. Afecta nuestra conducta, por eso lo que dice a continuación tiene que ver con nuestras acciones. Dice, haciendo malas obras. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente y hacíamos malas obras. Las acciones malvadas son una manifestación externa de esa enemistad del hombre en el interior contra Dios.
Si revisamos el contexto de los colosenses, vamos a notar que la ciudad en la que ellos vivían era una ciudad que albergaba muchas prácticas religiosas. Había de todo, había una capirotada ahí, ¿no? Incluía cultos paganos tradicionales, influencias helenísticas y también la comunidad judía. Era una presencia significativa la que ahí había. Y esa ensalada de creencias propiciaba un ambiente donde las ideas religiosas se entremezclaban y daba lugar esto a lo que se conoce como sincretismo, o sea, la mezcla de religiones, de creencias. Daba lugar a prácticas esotéricas, ¿no? O sea, esto todavía lo vemos. Por ejemplo, hay ciertos amuletos, ¿no? que incluso la Iglesia Católica Romana dice, no, todo eso nosotros no lo aprobamos, pero le damos chance a la gente, ¿no? Pues que se emocionen ahí con sus amuletos y con cosas, pero no está en nuestra declaración de fe, ¿no? Y esto es lo que ocurría allá en Colosas. O sea, si lo revisamos nos damos cuenta de que la ciudad de Colosas era una ciudad más religiosa que desenfrenada. Por ejemplo, en Corinto, bueno, ahí sí había un desenfreno total, era un puerto y llegaban los marineros y eso era algo terrible, ¿no? Moralmente hablando. Pero Colosas era distinto a Corinto. Colosas era una ciudad más religiosa, una ciudad en donde no veías gente embriagándose y en inmoralidad, veías a gente pues estudiando cosas religiosas, veías a gente practicando pues sacrificios religiosos, etcétera. O sea, era una ciudad más religiosa que desenfrenada. Sin embargo, aquí Pablo dice, en otro tiempo ustedes eran pues como desenfrenados. ¿Por qué? Porque la religión, escuche esto, la religión, por más bonita que sea, por más pura que parezca, por más moralmente recta que sea, si no tiene a Cristo, para Dios es igual a desenfreno. Yo les he platicado hace tiempo que mi familia y yo, estando en Guadalajara, fuimos a visitar una colonia que posee una secta allá en Guadalajara. Y esta secta pues tiene toda la colonia y tiene el templo ahí en el centro. Bueno, es algo impresionante. Y yo, después de visitar la colonia con mi familia, anduvimos caminando por ahí, nos dieron chance de meternos al templo. Y bueno, ahí nosotros vamos seguros en Cristo, ¿verdad? No pasa nada. Nos metimos, vimos el templo, lo observamos, nos dieron chance, salimos, etcétera. Cuando salimos de allí, platicaba con mi familia, les dije, ¿cómo se sintieron? Y no, pues muy bien. O sea, yo la verdad pensé que me iba a encontrar con un ambiente espiritual como pesado, pensé que iban a estar viendo, o sea, no sé, yo me imaginaba algo así, pero la verdad es que estaba todo tranquilo, muy tranquilo, se sentía paz, o sea, no veías, estaba limpio el lugar. O sea, no había, obviamente, crimen, pues no había, porque pues, es una comunidad religiosa. Pero, aún así, como dije, cualquier religión sin Cristo como la cabeza, para Dios es igual a desenfreno. Para Dios es igual a todo este tipo de perversiones. De igual manera, si solo tenemos conocimiento acerca de Cristo, pero no hemos confiado en Él para salvación, para Dios es igual a desenfreno. ¿Te fijas cómo para Él no hay como medias tintas, como dicen, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, es lo que enseña el Señor. No, pero mira, yo me porto bien, ¿estás conmigo o estás contra mí? Así es el Señor. Continúo leyendo, dice, ahora os ha reconciliado. O sea, para los que hemos creído en Él como nuestro Salvador, ahora disfrutamos de una nueva vida, una vida reconciliada. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero escucha esto, no solo hicimos las paces con Dios, ¿sí? Como en los gobiernos, ¿no? No, yo te cobro aranceles, tú me cobras, y así está, ¿no? La guerra. Bueno, vamos a firmar una tregua por un mes, ¿sí? No es que con Dios no fue así, no es que hicimos las paces con Él por un tiempo, no. Él nos adoptó como sus hijos, es la gran diferencia. No es que, bueno, ya, no me debes nada, está bien, no, ven, no me debes nada, pero además ven y siéntate en mi mesa. Eres mi hijo y eres coheredero de riquezas, de promesas. Quizás algunos no tuvieron un padre biológico por diversas circunstancias, pero ahora puedes disfrutar, los que no lo tuvieron, a un padre, el Padre sobre todas las cosas, a Dios como tu Padre. Pablo pone énfasis en el cuerpo de Cristo, dice en cuerpo físico de Cristo, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y aquí Pablo está
lo leemos en simples palabras, pero está dándole una revolcada a las cosas que se estaban enseñando ahí en Colosas. ¿Por qué? Porque esas herejías que se introducían y que trataban de engañar a los creyentes, les decían, por ejemplo, que Cristo no se había encarnado. Decían, no. Cristo no se pudo haber encarnado. ¿Por qué? Porque la carne es mala. O sea, sí, cachas que con tu carne tú pecas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo Cristo, siendo Dios, se iba a encarnar, iba a tomar una carne que puede pecar? No, jamás. Esto era algo de lo que les estaban tratando de engañar. Y esta herejía avanzó, no hay en Colosas, pero en otras regiones, y se convirtió en lo que hoy conocemos como gnosticismo. Y esta herejía fue una de las herejías que el apóstol Juan, el último de los apóstoles en morir, combatió. Dice primero de Juan 4:3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. O sea, fíjate cómo a veces, al no conocer el contexto de cultural, histórico, caemos en cosas medias supersticiosas. Porque, no sé a ti, pero a mí me enseñaron hace muchos años que cuando estaba alguien poseído, tenías que decirle, Jesucristo, a ver, Jesucristo vino en carne, y el endemoniado tenía que decirlo, y si no lo decía, estaba endemoniado, ¿no? Pero no está hablando de eso. Está hablando Juan acerca de espíritu, personas, actitud. Espíritu es también actitud. O sea, habla del interior, no solo del exterior. Que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o el que no confiesa, perdón, no es de Dios. O sea, está diciendo en otras palabras Juan, si alguien dice Jesús no se encarnó, era solamente un ángel, era solamente una fuerza, era solamente un espíritu, dice Juan, no es de Dios. Dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, su manera de gobernar, su mentalidad. Cristo es supremo, es exaltado, es Dios y posee, recalco, un cuerpo de carne, que lo está recalcando Pablo aquí. Este cuerpo de carne fue el que fue entregado por nosotros. O sea, decir que Cristo no tuvo un cuerpo de carne implica que no hubo sacrificio por nuestros pecados. Eso es lo que implica. Su muerte, la muerte de su cuerpo físico, hizo posible nuestra reconciliación. Por eso escribió Pablo, por medio de la muerte. Y si no hay encarnación, pues no hay muerte. Y si no hay resurrección, no hay evangelio. Estamos todavía en nuestros delitos y pecados. Así de importante es esta doctrina de la encarnación de Cristo, de que Él tuvo y tiene un cuerpo físico. Cristo se encarnó para cumplir el plan de Dios y lo hizo. ¿Y ahora dónde está, pastor? ¿Dónde está Jesucristo? La palabra dice en Romanos 8:34 que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahí está el cuerpo físico glorificado de Cristo. Su sacrificio hizo posible que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Dios. Es lo que dice el versículo 22. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Delante de Dios, mi hermano, mi hermana, tú y yo ya somos santos. O sea, Él ya nos ve como obra completada. ¿Por qué? Porque Él ve a Cristo en nosotros. Nuestra vida, dice la palabra, está escondida con Cristo en Dios. Él ya nos ve como obra terminada, aunque todavía estamos en proceso. Y si perseveramos, llegaremos. Además, delante de Dios ya somos sin mancha e irreprensibles, como los sacrificios, los cuales debían ser perfectos. El animal que iba a ser presentado debía ser un animal sin mancha, sin defecto. Bueno, así mismo nosotros, por medio de Cristo, somos un sacrificio agradable a Dios. Somos posicionados en Cristo y tenemos estos beneficios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Pero Dios no lo deja ahí. La realidad de estar en Cristo tiene un efecto en nuestra vida práctica. Estamos llamados a vivir vidas que reflejan esta nueva identidad en Cristo. O sea, porque fíjate cómo comenzó con el cántico. Esto es Cristo supremo sobre todas las cosas. Y después, fíjate lo que dice el versículo 23. Habla de nuestra vida. Dice, y a vosotros que les impactó, que les reconcilió. Ahora lo que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y allí es a donde debe llevarnos la supremacía de Cristo. Lo que debe producir
Este cántico que exalta a Jesús es o son vidas firmes, que no se dejan mover por todo viento de doctrina. Eso es lo que produce la supremacía de Cristo en las personas que hemos sido compradas, perdonadas, reconciliadas. Todas estas verdades que se conocen como verdades posicionales, según el texto bíblico, observa el versículo 23, están condicionadas. Dice el texto, si en verdad permanecéis. O sea, si nosotros permanecemos de verdad, mis hermanos, disfrutaremos de todo esto que hemos mencionado, estas verdades posicionales. Ahora, si no existiera la posibilidad de dejar de permanecer, esta condición no existiría. Cristo nos reconcilió con el Padre, fue su iniciativa, la cual requirió una respuesta de nuestra parte. ¿Sí me va siguiendo? O sea, Cristo tomó la iniciativa, envió a su Hijo para reconciliarnos, pero de nosotros requirió una respuesta. ¿Cuál respuesta? Simplemente confiar, tener fe. Y entonces esa promesa se hace efectiva en nosotros. De la misma manera, Dios nos ofrece todo para disfrutar de la reconciliación, de la santificación, de la glorificación, todo lo que hablé hace un momento. Pero se requiere de nosotros una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Permanecer. La respuesta es no apartarnos. Y algunos tienen problema con esto. Yo no sé por qué es tan claro, pero bueno, basta con ver el contexto de la epístola. Los creyentes en Colosas estaban completos en Cristo, pero corrían peligro de ser engañados, de rebajar a Cristo. Y si sucumbían ante estas doctrinas, simplemente no gozarían de los beneficios de la obra reconciliadora de Cristo. O sea, por eso Pablo les está enseñando y les está diciendo, no rebajen a Cristo, no necesitan nada más, están completos en Él. ¿Por qué? Porque se pueden perder de estas bendiciones. Pablo exhorta a los colosenses a estar fundados y firmes en la fe. Y esto implica una base sólida en las enseñanzas de Cristo. Implica una determinación inquebrantable frente a doctrinas erróneas. O sea, créame, yo cuando estaba estudiando todo esto y cuando lo estaba preparando, dije, híjole, se me van a dormir los hermanos porque está denso el asunto, ¿no? Aunque finalmente, si lo puedo resumir de una manera, es esto: Cristo es exaltado, Cristo es sobre todo, Él es el creador, el sustentador, Él está sobre todo, Él nos reconcilió con el Padre y nos tiene promesas eternas, ¿sí? Y estas promesas deben impactarnos a nosotros. Pero yo pensaba y decía, ¿cómo le hago? Y bueno, volví al texto bíblico y lo tengo que leer, lo tengo que explicar, lo tengo que aplicar. Y el problema con muchos cristianos es que tampoco les interesa mucho escuchar la palabra, profundizar en verdades teológicas. Y dicen, eso es que aburrido. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Para resistir a las falsas doctrinas necesitamos conocer la verdad de la palabra, lo más que podamos. Yo lo que dije hace un momento o hace unos minutos fue, para ser salvos no necesitamos conocer grandes verdades, pero sí para permanecer firmes. Si no, Pablo no se hubiera tomado el tiempo de enseñarles a través de la oración, a través del cántico. ¿Por qué? Porque necesitamos estar sólidos en las verdades esenciales para no dejarnos mover. Y de pronto me encuentro con hermanos compartiendo cosas en sus redes sociales que dices, este hermano no es porque le pareció bonito, lo compartió, pero no sabes lo que implica, lo que está. Es más, está bien bonito el video que comparte abajo, Church of Jesus Christ, o sea, los mormones, dices tú. O sea, debemos tener cuidado porque los resultados que aparecen en Google, cuando preguntamos, Google, a ver, ¿y esto qué es? Si tú le pones ahorita, a ver, ¿qué es esto de la doble naturaleza de Cristo? El primer resultado que te va a aparecer va a ser de los mormones. ¿Por qué? Porque tienen millones para pagar y aparecer en los primeros resultados. Pero no nos vamos a ir por el primer resultado que aparece, ¿verdad? Por eso el pastor, por eso la iglesia debe enseñar estas verdades, que parecen pesadas, parecen densas, pero es la palabra de Dios. La gente que recibió esta epístola era gente que no tenía estudios. O sea, la mayor parte de los primeros cristianos eran gente sin letras, porque la educación estaba reservada para gente de la élite alta y el evangelio llegó a los pobres primeramente. Y por esto tenemos la epístola a los colosenses,
Las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento llegaron a estar en el Nuevo Testamento porque eran aceptadas por las iglesias, porque se leían en las iglesias y se veía que la gente estaba entendiendo, lo estaba recibiendo y se quedaba y se seguían distribuyendo copias por todos lados, y así es como se logró el canon bíblico, el Nuevo Testamento. Entonces, si lo pudieron entender los colosenses en aquel tiempo, por supuesto que lo podemos entender nosotros, porque tenemos al Espíritu, porque tenemos la unción del Santo en nosotros. Así que no dejemos esto como, ya dijo el pastor que no necesito saber esto para ser salvo. No, para ser salvo no. Pero para resistir las falsas doctrinas, sí. Ni se te ocurre abrirle la puerta a los que llegan de dos en dos, si no tienes esto bien claro. Lo que dice Colosenses 1, que Cristo es el primogénito de toda creación. Porque te van a decir, a ver, abre tu Biblia, ahí está. ¿Ves? Primogénito, el primero en nacer. Es un ser creado. Es un ángel. Es muy importante, pero no es Dios. Y te van a dejar todo confundido. Y vas a quedar como, ¿y ahora qué? Y luego te van a querer llevar a su iglesia. No, ya, por mi casa ni se acercan ya las doñitas esas que llegaban, ¿sí? Porque ya tuvimos una plática. Y ya, mira, yo nomás los veo porque tengo cámara, ya nomás los veo que pasan así. Y no porque, no, simplemente porque uno tiene que conocer estas verdades. Y no nada más el pastor, sino todos nosotros debemos conocer estas verdades. No solo testigos de Jehová, no solo mormones, pero hay otras sectas que se han metido entre los cristianos y empiezan a soltar sus bombas, ¿no? Heréticas. Esto implica, como dije, una base sólida en las enseñanzas de Cristo, una determinación inquebrantable frente a las doctrinas erróneas, una fe bien fundamentada, la cual es esencial para resistir estas influencias que tratan de desviar a los creyentes del Evangelio, el único Evangelio. Creer en la realidad de la apostasía, que es lo que mencioné, porque es lo que está diciendo, si en verdad permanecéis. Esto nos habla de la realidad de la apostasía. Y un creyente puede abandonar la fe. Si no está firme, se puede dejar engañar y se puede ir en pos de otros evangelios. Pero creer en esta realidad de la apostasía, algunos creen que nos roba la esperanza, pero no, al contrario, nos desafía a estar alertas, no a dormirnos, decir, no, pues ya soy salvo, siempre salvo, no, pues está bien, sí, escucho de todo, consumo de todo, no pasa nada, todo bien. No, el creer en la realidad de la apostasía nos desafía a estar alertas, nos desafía a estar con la lámpara encendida, nos desafía a estar confiando en las promesas de Dios en medio de tanta herejía que fluye por las redes sociales. Hoy el problema no es la falta de información, sino el exceso de información que tenemos. Y ahora con inteligencia artificial ni se diga. El Señor nos ha dado todo lo necesario para permanecer. Esa es la buena noticia. O sea, Él nos dice, permanece. Si en verdad permaneces, vas a disfrutar de todo esto. Pero no nos lo deja así como, no nos deja abandonados. Él nos da todo lo necesario para permanecer. De Él está fluyendo, toda la gracia está fluyendo de Él. Así que estamos llamados simplemente ¿a qué? A conectarnos a esa gracia que está fluyendo, a aferrarnos al Evangelio como un ancla segura para nuestra alma. Por un lado, creer que el Evangelio es solo para unos pocos, que no hay que esforzarse porque ya todo está garantizado, haga lo que haga. ¿Qué es lo que produce eso? Produce cristianos tibios, produce iglesias vacías. Pero por otro lado, creer que Cristo murió por todos, que espera de nosotros que permanezcamos, nos anima a llevar las buenas nuevas. ¿Te fijas? O sea, están esas dos vertientes de la cristiandad. La vertiente en la que el Evangelio es solo para unos cuantos, en donde salvo siempre salvo, hagas lo que hagas y ve los resultados y dices, iglesias que desaparecieron, iglesias que ahora son museos o que son restaurantes. Pero por otro lado ves otra rama de la cristiandad, que somos nosotros, que creemos que Cristo murió por todos. Y claro, si murió por todos, yo puedo hablarles a todos. Cristo murió por ti, Dios te ama, y le puedo decir a todos, Dios te ama. Y los que creemos que Dios, ese Dios de amor que envió a su Hijo, espera de nosotros que permanezcamos alertas, firmes, sin dejarnos mover, nos anima ¿a qué? A llevar las buenas nuevas. Y así es como se ha multiplicado el Evangelio. Pablo menciona que el Evangelio se predica en toda la creación. ¿Te fijas? Dice el texto.
dice, el cual se predica en toda la creación. ¿Y qué es lo que refleja? Refleja, como Dios es universal, o sea, murió por todos, va a redimir hasta la creación, los animales, todo, lo va a renovar, ¿sí? Nos habla también de la universalidad del Evangelio. Esta misión de proclamar las buenas nuevas a todas las naciones. O sea, Dios tiene un propósito, mis hermanos. Con lo que está pasando ahora en nuestro país y todo cómo está conmocionado el asunto, Dios tiene un propósito. ¿Y saben cuál es? Que la iglesia predique a Jesucristo. O sea, a Dios no, todo esto, ay, ¿cómo nos afecta? A la iglesia nada. Nada. O sea, había un emperador desquiciado que quemaba a los cristianos y los ponía como estacas para iluminar la ciudad. Eso le hizo a la iglesia ni cosquillas. Y a los que estamos en Cristo tampoco nos hará ni cosquillas. Bueno, nomás 2 lo creyeron, está bien. Pero ahí vamos, por lo menos son 2, ya no estoy solo, ¿verdad? Por eso cantábamos, o sea, no temas. ¿Sí? Es lo que nos ministraba el Señor. En Cristo soy más que vencedor. Ay, pastor, es que le tengo miedo a la migra. En Cristo soy más que vencedor. Nada ni nadie me va a separar de Él. Pase lo que pase, voy a permanecer fiel. ¿O qué? Usted dice, si me agarran y me envían para allá, para Honduras, yo ya no voy a ir a la iglesia. Bueno, pues cada quien. Yo sé en quién he creído. Y cada uno de nosotros hemos de permanecer firmes. Es lo que nos está enseñando. Esa es la aplicación que nos deja el conocer acerca de la supremacía de Cristo sobre todo y sobre todos. Este precioso evangelio que hemos recibido nosotros, estamos llamados a llevarlo a todos lados. A todos lados. Recuérdalo, porque puedes estar en un momento, en un lugar en donde nunca te imaginaste estar. Bueno, ahí predica el evangelio. Allí predica Cristo. Ayer decía que fuimos al hospital y pues ya era digamos que como tipo terapia intensiva. Estaban enfermos graves allí. Y decía, no, nada más pueden pasar 2 personas. Y bueno, estaba una allí, iban a mandarla a llamar para que pasáramos mi esposa y yo. Pero mi esposa le dijo a los del hospital, es que somos pastores de una iglesia. Ah, no, pásenle y ahí que métanse todos. Y nos dieron chance de que entráramos todos ahí. ¿Por qué? Porque por lo menos en este hospital yo pensaba, ¿cuántos milagros no verán estas personas? Porque hasta cuando salimos, hasta las gracias nos dieron. Gracias, thank you, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos milagros no habrán visto estas personas, personal del hospital? Dijeron, no, ya nosotros no podemos hacer nada, entren ustedes. ¿Sí? Pero además sabían que íbamos a llevar el evangelio. Y esto, mis hermanos, es algo que estamos llamados a hacer a tiempo y fuera de tiempo. De verdad, o sea, ayer no estaba en mi agenda hacer eso. En nuestra agenda no lo estaba. Nosotros íbamos a hacer otras cosas, pero tan pronto supimos de la gravedad, nos fuimos inmediatamente. Por eso decía, no sabemos en qué lugar vayamos a estar que no esperamos. Bueno, allí prediquemos el evangelio. Esto no es nada más del pastor. O sea, yo sé que si yo no hubiera podido, le hablo a cualquiera de ustedes. Y ustedes van, ¿sí o no? ¿Sí? Todos estamos llamados a llevar este precioso evangelio impulsados por el Espíritu. Y Pablo cierra este versículo asumiendo su lugar en el plan de Dios. O sea, yo sé cuál es mi lugar en el plan de Dios. ¿Usted sabe cuál es su lugar en el plan de Dios? No, pues yo nomás vine a ver, está bonito. Bueno, Dios tiene un lugar para ti en su plan, para todos. O sea, incluso los que no han creído, Dios tiene un lugar en su plan para las personas que no han creído. Y es que crean y que vengan al conocimiento de la verdad. Y Pablo reconoce su lugar en el plan de Dios y se pone como ejemplo. Dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Se está hablando del evangelio. Y se declara como ministro del evangelio y reafirma su llamado y reafirma su autoridad apostólica también. O sea, lo que movía a Pablo era el evangelio. O sea, mis planes, mi vida, todo lo mueve ese Cristo supremo del cual les canté, ¿verdad? En el cántico. Ese Cristo supremo sobre todas las cosas es la cabeza de la iglesia, es mi cabeza y mi vida gira en torno a Él. Yo voy hacia donde Él me lleva. ¿Y sabe dónde estaba Pablo? En la cárcel, en ese momento. Y esto nos sirve como recordatorio de que Dios utiliza a personas específicas para su plan. En este caso, para liderar la iglesia. Y es bien fácil decir, no, pues eso no me gusta. Y no me gusta esto que decidieron. Y no me gusta esto que hacen. Bueno, cuando tú estés allí, en donde Dios te quiera poner, nos das cátedra. Pero mientras, pues hay que sujetarse. Es lo que está haciendo Pablo. Se pone como, dice, Dios me puso a mí como apóstol.
Este hermoso cántico, para ir concluyendo, cántico de la iglesia primitiva, nos enseña la grandeza de Cristo. Él es Señor de la creación, Él es Redentor de la humanidad, y dentro del contexto que expliqué, no estoy diciendo que todos son salvos, no, sino que Cristo va a redimir la humanidad y la creación. Él nos ha reconciliado a los que hemos creído, nos ha reconciliado con el Padre y nos ha llamado a vivir en santidad. Este mensaje, mis hermanos, no es solo para cantarlo, sino para vivirlo. La pregunta es, ya para concluir, ¿estamos reflejando la supremacía de Cristo en nuestra vida diaria? O sea, este Cristo glorioso que vimos en este cántico, así de glorioso y majestuoso como es, ¿se está viendo en nuestra vida? Nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, ¿ven a ese Cristo en nosotros o ven a un Cristo rebajado? Ya, o sea, te fijas, ay, sí está. No, sígame hablando, pastor, de la unión hipostática y de la... No. La pregunta es, ¿estamos permaneciendo en la fe que nos ha sido dada? Tenemos ya, vamos para 7 años en esta congregación, y nuestro compromiso desde que predicamos el primer mensaje allá en nuestra casa, que es su casa, ha sido predicar la Biblia, predicar la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, y establecer convicciones en los que han decidido ser parte de esta iglesia local. Ahora el llamado es a permanecer en esta fe que nos ha sido dada. No, pastor, es que oía no sé quién que enseñó, que no sé cuál. No, eso no se te enseñó aquí. Hay que permanecer en lo que hemos recibido. Así que el llamado es a que este cántico sea para nosotros más que palabras, que sea una realidad en nuestro caminar con Cristo. Cristo es supremo. Cuando tome una decisión, recordar, Cristo es supremo, Cristo es el Señor, y tomarlo en cuenta y dejarlo que Él decida. Invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios. Oh Dios, eres tan maravilloso. Cristo, eres exaltado sobre todo. Eres supremo sobre todas las cosas, Señor. Y qué bueno es saber que hemos creído en aquel por quien fueron hechas todas las cosas, en aquel por quien subsisten todas las cosas, en aquel que nos redimió, que con su sangre nos compró, y aquel que, si permanecemos, nos llevará a la gloria con Él. Señor, yo anhelo tu gloria, anhelo estar en tu presencia, anhelo ese reino milenial, anhelo, Señor, verte en la hermosura de tu santidad, contemplarte cara a cara, Señor. Gracias, porque a través de este cántico podemos recordar estas verdades, a través de este cántico podemos estar firmes en la fe. Podemos recordar que todo lo hemos recibido en ti y nada nos apartará de tu amor. No nos dejaremos mover, Señor. Gracias, gracias porque tú nos has dado todo lo necesario para permanecer. Obra en nosotros, Señor. Sigue obrando, te lo pedimos. Y quiero hacer un llamado si hay alguien aquí que no había oído esta necesidad que todos tenemos de creer en Jesucristo para tener vida eterna. Hoy el Señor sigue extendiéndote este llamado y nosotros podemos decirte con toda seguridad, Dios te ama. Dios te amó tanto que dio a su Hijo para morir por tus pecados. Y dice la palabra que si tú crees en Jesús, tienes vida eterna. Si tú crees en ese Jesús que derramó su sangre, dio su vida para que tú tengas vida eterna, tienes vida eterna. Y eso implica que te arrepientes de tus pecados. Eso implica que cambias tu manera de pensar a que tú podías por tus propias obras salvarte, a descansar en la obra de Cristo. Y eso implica también que tú le recibes como ese Cristo exaltado, supremo, que es Señor, Señor sobre todo. Déjame orar por ti si tú eres esa persona. Señor, gracias porque cuando tu evangelio es proclamado debe haber una respuesta de parte del hombre. Esta respuesta es una respuesta de fe, de confianza, de descansar en lo que tú ya hiciste y en lo que tú dices, Señor. Puedes decirle a Dios, perdona mi incredulidad.
yo te recibo y creo en tu nombre, que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías que derramó su sangre por mí. Y si tú has dicho esto, creyéndolo en tu corazón, dice la palabra que eres hijo de Dios, que has sido reconciliado con el Padre y que tienes vida eterna y que ahora puedes gozar de estas promesas que has escuchado hoy. Gracias, Señor. Y el Señor también nos llama a vivir permaneciendo en esta verdad, porque conocer ese Cristo exaltado nos desafía a vivir en santidad y a ser santos porque Él es santo. Le podemos decir: Señor, quiero vivir como tú, quiero serte fiel hasta el final. Gracias, Señor. Toma unos minutos y con tu voz audible levanta tu voz y empieza a exaltar a Cristo. Tomemos un momento, exaltemos a Cristo. Dile: Cristo, tú eres glorioso, tú eres eterno, tú eres poderoso, excelso sobre todo eres tú, Señor, el primogénito de la creación, en quien subsisten todas las cosas, por quien fueron creadas todas las cosas. Sé tú exaltado, Señor. Síguelo exaltando al Señor. Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso y tú eres santo. Levante sus manos, hermanos. Dios habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y Jesús se manifiesta cuando lo magnificamos en nuestras vidas. Necesitamos dejarlo glorificar en nuestras vidas. Su plenitud y su cabeza está en nosotros como iglesia pura y santa. Y Dios se exalta cuando nosotros menguamos. Señor, queremos verte manifestar en nuestras vidas. Glorifícate y magnifícate. Alabe al Señor. Exalte al Señor. Dale las gracias por su fidelidad y su bondad. Nuestro Dios está aquí. Señor, tú eres excelso. Y tú, Jesús, eres mi Señor. Cuando estoy frente a tu majestad, Señor, palabras sublimes abundan como pluma de un hábil poeta. Mi lengua rebosa en canción. Del linaje de la humanidad, Jesús, no hay nadie que a ti se compare.
cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Exáltate en los cantos de tu pueblo. Resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Exáltate en los cantos de tu pueblo. Resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Que nuestra adoración sea alegría y olor fragante hacia ti, Señor. Amén. Nuestro Dios es digno de ser exaltado. Él es el que merece nuestra alabanza, nuestra adoración. Le damos a nuestro Dios este aplauso en agradecimiento por todo lo que Él es, por todo lo que Él es en nuestra vida, porque por medio de Él nuestra alma está completa. En ti, Señor, lo tenemos todo. Por eso tu pueblo se goza en esta noche, Señor. Te exaltamos con nuestro cántico, mi Dios. Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Quiero consumirme en tu amor. 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 Que todo lo que soy alabe a mi Dios y que todo mi ser exalte su nombre precioso.
levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es lo que me das con tu palabra. Cada que me hablas al oído reconozco tu voz. Quiero consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. No puedo dejar de seguirte. En la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte. Con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Quiero consumirme en tu amor. Quiero consumirme en tu amor. Quiero consumirme